más grande del mundo. Pero no fue construido en un día. El ascenso, la caída, los conquistadores, los conquistados, Roma, el gran imperio de Roma. Hola, soy yo, Mantegna. Para el siglo I de nuestra era, el Imperio Romano había expandido sus fronteras hasta el más recóndito mundo del Mediterráneo. El pueblo romano se convirtió en una mezcla exótica de culturas, de ciudades tan diversas como Atenas, Jerusalén y Pompeya. A pesar de sus diferencias, esta gente tenía algo en común. Juntos construyeron los cimientos de un imperio. Maravillas monumentales como templos, acueductos, puentes y caminos. Hoy nos enorgullece presentarles la construcción de un imperio. La construcción de un imperio. El Imperio Romano era un crisol de culturas, una nación de sonidos, paisajes y olores diferentes. Para el año 80 de nuestra era, la idea de ser romano se había difundido en todo el mundo del Mediterráneo. El imperio se extendía desde Bretaña a Siria, incluyendo innumerables territorios desde la costa atlántica de Portugal, las montañas de Europa Central, hasta los desiertos de Egipto, el Medio Oriente y más allá. Roma era aún la capital del mundo, una verdadera ciudad cosmopolita. Pero para finales del primer siglo de nuestra era, había otras 4.000 Romas, ciudades en las provincias del Imperio Romano. Desde el siglo III a.C., la gran expansión del Imperio Romano se debía a la fuerza e ingenio de su gobierno, al igual que a su ejército. Legiones fuertemente armadas ayudaron a colocar los cimientos de esta superpotencia del Mediterráneo, conquistando territorios extranjeros de costumbres, idiomas y creencias religiosas diferentes. Cuando los romanos tomaban una provincia, enviaban a un grupo de abogados, quienes adaptaban las leyes locales a las leyes romanas. Las provincias entonces eran regidas por gobernadores romanos que eran escogidos por el emperador reinante de la época. Por otro lado, las ciudades provinciales escogían a su ayuntamiento para tomar decisiones locales. When I first came to Rome, I came in search of the ancient Romans, and I was overwhelmed by the city of Rome. But then slowly, I started to move out of Rome to explore the length and breadth of the Roman Empire. And wherever I went, in North Africa, through Greece, through Turkey, through the Middle East, through places like Syria, everywhere I went, there was evidence, physical evidence of the Romans being there, of those places being part of an empire that in many ways was unified because you could always recognize Roman buildings in those places. Generalmente, se permitía que estos territorios romanos mantuvieran su identidad personal. Cada uno ofrecía algo único al imperio. En Siria, la ciudad de Palmira se convirtió en un centro clave para el intercambio comercial entre Europa Occidental y Asia, pues exportaba especias y sedas a Roma. La ciudad de Afrodisia, ubicada en la Turquía moderna, albergaba la escuela de escultura más prestigiosa del imperio. En Bath, Inglaterra, las aguas termales y baños públicos se convirtieron en un balneario popular para los aristócratas de las clases altas que necesitaban una cura o simplemente descansar. Pero con el correr del tiempo, la arquitectura del imperio se convirtió en una mezcla de estilos romanos y provinciales. Las ciudades grandes de las provincias representaban el lado público del imperio, pero había otros pueblos que reflejaban el lado privado de Roma. En la provincia de Italia, a 250 kilómetros al sur de Roma, se encontraba la ciudad de Pompeya. Construida cerca del volcán Vesubio y la bahía de Nápoles, Pompeya era un balneario para los romanos ricos y famosos. Pero mientras algunos visitantes llegaban a tomar sol y a disfrutar de la brisa marina, los ciudadanos de Pompeya llevaban una existencia bulliciosa y próspera.
If we could transport back to antiquity, I think the first thing that would strike us is no automobile, no motor car, and none of the fumes that we associate. Instead, the horse-drawn chariot, or rather the mule-drawn chariot, the noises associated with that, enormous great wheels creaking along the streets, and then a whole series of smells that we don't meet. For instance, from the fulleries, the smell of the urine in which they wash the clothes, or from the food shops, the smell of the exotic spices and so on. Los ciudadanos de Pompeya caminaban por las angostas calles cuando iban de compras, buscando telas o alimentos. La gente hacía cola en las panaderías como esta para comprar una hogaza de pan fresco o las galletas que hacían especialmente para los perros. Un ciudadano podía detenerse para comer algo rápido en los muchos mostradores de comida para llevar que se encontraban en casi todas las calles. Mucha gente pobre vivía de esta comida, ya que no tenía cocina. What we've got here is probably the best example in Pompeii of something that you find up and down the streets, lots and lots of examples of counters with these holes in them. And what Italian archaeologists call them is thermopolia, which translates as hot food shops, like hot food takeaways. Frankly, they didn't have the idea of putting a hamburger in a roll so that you could eat it in the streets. Ancient food doesn't work like that. But my guess is that these are containers for dry food, like grain, selling flour, then beans, peas, all sorts of dry foods could well have sold here. So I see it more as a sort of grocers. El alimento típico de los romanos constaba de pan, aceitunas y frutas. La gente de las clases altas agregaba a su dieta carnes como el cerdo o el cordero. La ciudad de Pompeya era famosa por la fabricación de una salsa especial de pescado llamada garum. Here we've got a place of production of fish sauce, garum. It's one of the staples of Roman cuisine. Almost every recipe has to have a little dash of fish sauce. And you make it by putting cheap fish, mackerel and so on, in a great jar and letting it ferment for weeks, even months. And these are the jars where the fish was left to ferment. An extremely smelly business while it goes on, though the sauce that comes out no longer smells of fish. It's got a very delicate salty flavour, and people pay very high prices for it. Down here there are still tiny remains of the fish that was fermenting here in AD 79. This odd sawdust-like substance is full of tiny fish bones. You can still see them. Umbricio Scabro era uno de los productores de garum más famosos de Pompeya. Grandes cantidades de recipientes de salsa de pescado que llevaban su nombre se distribuían en los centros gastronómicos de todo el imperio. Umbricio Scabro se convirtió en un hombre muy rico. Cuando murió, sus hijos continuaron el negocio familiar durante generaciones. En Pompeya, al igual que en todas partes, la riqueza de un romano se reflejaba en su ocupación y en la casa donde vivía. Las paredes de las casas de la clase alta estaban decoradas con frescos brillantes que exhibían escenas de la sociedad romana en su mejor momento. Los pisos estaban acabados en mosaicos. Miles de baldosas minúsculas que se cementaban juntas al igual que un rompecabezas para revelar una escena hermosa. Dentro de estos espacios decorativos, los romanos dormían, comían y entretenían a sus invitados. Here we have the triclinium, the dining room of the house, and it's the most important space in the house for entertainment, and therefore the most beautifully decorated. And in this privileged background, then the rituals of dining to take place. A triclinium because you have 3 couches, stretched out symmetrically, 1, 2, 3 against the wall. And on each couch, 3 guests recline. They stretch out, leaning down on their left elbows and putting their right hands out to eat the food.
The Hollywood myth of the Roman dinner is a great orgy, an enormous banquet with dozens of bodies lying around, writhing together almost. I think the Roman reality is something much more modest. Look at the small size of the room, just room for 9 people to eat together. And the food is brought in by slaves, of course, who mill around in this area and bring in a continuous succession of different dishes, different titbits and so on. Not a great animal, but dishes with small things, finger food, which they can pick and eat. Los romanos no desayunaban ni almorzaban. Sin embargo, para los ricos, la cena duraba muchas horas. El evento gastronómico usualmente era seguido por un entretenimiento como bailarinas o acróbatas. En los hogares más cultos se leía poesía junto con el vino que corría libremente durante toda la noche. Here is the engine room, so to speak, of this villa, where they produce their wine. The great treading floor with 2 wine presses. They've reconstructed just one of them here. The enormous beam with a ram's head that crushes the grapes, and the juice comes cascading out, tumbling down this channel specially made down the side, and off into a series of vats containing many litres of wine each, and then round the corner, dozens more. Los romanos ocasionalmente se escabullían de sus casas para visitar los muchos burdeles que existían en la ciudad. En esa época la prostitución era legal, aunque se obligaba a los dueños de los prostíbulos a que pagaran impuestos. Here, hidden away down a back street of Pompeii, is the brothel, the Grande Lupanare, a favourite for all tourists. The signs that it was a brothel are first the scenes around the walls, pornographic scenes, suggesting to customers what was available inside, and then 5 rooms, 1, 2, 3, 4, 5, each with a rather uncomfortable stone bed inside. There would have been curtains hung in front of the doors, candles burning inside. I hope it would have been a bit more enticing in antiquity than it is now. And on the walls were dozens of graffiti recording the comments of satisfied customers. Durante siglos, Pompeya fue una ciudad próspera. Entonces, llegó ese fatídico día del 24 de agosto del año 79 de nuestra era. El Vesubio, el imponente volcán ubicado al lado de la ciudad, entró en erupción. Una nube de gas, cenizas, piedras y lava envolvieron a Pompeya, al igual que a su ciudad hermana, Herculano. En el monte Vesubio había enormes cortinas de fuego y llamas que saltaban prendiendo fuego en diferentes puntos y su brillantez era enfatizada por la oscuridad de la noche. Plinio el Joven. Una lluvia torrencial de cenizas derribó los edificios. Solo unos pocos de los 20.000 habitantes de Pompeya, de los 5.000 de Herculano, lograron escapar con vida. Pero la mayoría quedó atrapada, sepultada bajo 20 metros de cenizas y lava volcánica. Una gran parte de los ciudadanos murió al inhalar los gases tóxicos. Pompeya se convirtió en una ciudad perdida en el tiempo. Sus víctimas quedaron solidificadas. La catástrofe sorprendió a Roma. Nadie podía creer que la ciudad junto a la bahía había desaparecido. Tito, el emperador reinante, visitó el lugar del desastre e instituyó un plan de ayuda para los sobrevivientes de la tragedia. Pompeii is cut off at one particular moment, AD 79, when you could say the Roman Empire is actually at a peak. This area of central Italy, has got vast wealth coming into it from all around the Roman world. So you've got a moment of economic explosion, so to speak. But at the same time, Pompeii itself is in terrible trouble. La destrucción de Pompeya simbolizaba la fragilidad de la inmortalidad del imperio. Una civilización antigua había existido durante más de 100 años, pero los tiempos estaban cambiando. La capital de Roma aún mantenía el poder,
Pero las provincias comenzarían a ejercer su propia influencia dentro del imperio. El gran imperio de Roma continuará en un momento. El gran imperio de Roma. Las provincias romanas suministraron nuevas ideas y sangre fresca al viejo sistema de Roma. Para el siglo I de nuestra era, el gobierno romano ya no era un club exclusivo para italianos. El imperio se convirtió en un patrono que ofrecía oportunidades iguales de trabajo. En el año 98, el general romano Trajano se convirtió en el primer emperador de origen extranjero. Nacido en Itálica, hoy España, la impecable hoja de servicios de Trajano como general militar y gobernador de la Alta Germania hizo que el antiguo emperador Nerva lo nombrara su sucesor. At the end of the 1st century AD, it's still very early days for a provincial from somewhere as far away as Spain to make it very big in the Roman Empire. You do have individual instances of men from distant provinces who become senators in Rome. But Trajan makes it very big indeed, and he's one of the first to do it. And there are all kinds of innate prejudices that he had to overcome to achieve that much. Trajano rápidamente demostró sus habilidades como emperador. Era un soldado agresivo y estaba profundamente interesado en la política exterior y en invadir pueblos. Pero a la vez, era un filántropo. Instituyó un programa de ayuda para los pobres que duró más de 200 años. También proporcionaba préstamos pequeños a los agricultores y era tan querido que se le dio el título de Príncipe Perfecto. Los ciudadanos romanos también respetaban a la esposa de Trajano, Pompeia Platina, nacida en Galia, ahora Francia. A la primera dama extranjera no le interesaba tanto el protocolo del cargo como el bienestar del propio pueblo del imperio. Cuán modesta es en su vestir, cuán moderada es con el número de sus ayudantes, cuán poco presumida es cuando viaja al exterior. Plinio el Joven. A diferencia de su esposa, Trajano era conocido por sus gastos frívolos. Tenía debilidad por el vino y los mancebos. Pero la mayor parte del tiempo, Trajano se concentró en romanizar los territorios que ayudaba a conquistar a través del arte, la arquitectura y la ingeniería. A cambio, las provincias exportaban alimentos exóticos y otras provisiones a Roma que podían ser adquiridas en los diferentes mercados, incluyendo el mercado de Trajano, quizás el primero y mayor centro comercial techado del mundo. I think Trajan's markets are probably one of the most impressive and most complex works of Roman architecture that have survived to us. There's absolutely no real archaeological or literary evidence to prove they were markets, but on the other hand, we can imagine that they're very similar to a modern shopping complex, and we can imagine people coming here, shopping at one level for foodstuffs, shopping at another level. Here we are on the second level for clothes, for something like that, going up to a third level, perhaps furniture, perhaps jewelry. It must have been full of color and noise and smells, and all very exotic, I think, something that would have reflected very much the cosmopolitan nature of Rome. Trajano facilitó tanto las importaciones como las exportaciones al extender el inmenso sistema romano de caminos. Para el siglo IV de nuestra era, más de 85.000 kilómetros de caminos zigzagueaban por todo el imperio, creando una complicada red de arterias que se extendía desde el centro de Roma. Sin las comodidades modernas como el fax y el teléfono, los caminos se convirtieron en un importante eslabón de las comunicaciones entre Roma y sus provincias. The Roman army has, I think, a pretty well-deserved reputation for its engineering skills. And it did indeed construct a lot of the infrastructure of the Roman Empire. Most famously, of course, it was responsible for the great network of trunk roads which span the whole of the Mediterranean basin. And these were built primarily for official purposes, for moving troops and for government intelligence services.
Estos antiguos caminos originalmente fueron construidos para que el ejército romano viajara a las regiones más remotas de las fronteras provinciales y combatiera a los enemigos. Pero con el tiempo los caminos se convirtieron en la vía más rápida para transportar mercancía en carros o a caballo. Finalmente, este sistema de entrega evolucionaría en la primera forma del servicio postal. Of course, Rome's control of this enormous empire also meant that she could import almost anything she wanted from the ends of the earth to the city of Rome, again, to make that statement that Rome was the center of imperial power. Para el año 100 de nuestra era, todos los caminos llevaban a Roma. Estas carreteras de piedra permitían que la información fluyera desde la capital a todo el imperio, tales como las tendencias arquitectónicas y la planificación urbana. Una de las piezas de arquitectura más preciadas en casi todas las ciudades romanas eran los acueductos. Al igual que Roma, la mayoría de las ciudades de las provincias necesitaba agua. Como resultado, los romanos diseñaron enormes acueductos para llevar agua desde las vertientes cercanas a través de una serie de canales, luego a través de tuberías de plomo que alimentaban los baños, las fuentes públicas e incluso algunas casas pudientes. Aqueducts work purely on the basis of gravity, and this shows you the tremendous skill in the engineering, because you have to find sufficient water supplies to feed into the given population of whatever town it is you're dealing with, but you've also got to find them from the right places such that you're essentially flowing downhill. Without water, most of this lifestyle can't function, because there are very few places which naturally have enough water to support a population of a few thousand. Los romanos también diseñaron un sistema de plomería altamente sofisticado. Solo los ricos poseían letrinas privadas. La mayoría de los ciudadanos de las provincias utilizaban los lavatorios públicos. Unos largos bancos de piedra con unas aberturas muy visibles. Estos baños al aire libre también pasaron a ser unos centros de reunión. Los romanos socializaban entre ellos a la vez que atendían sus necesidades privadas. Durante el reinado de Trajano, el imperio comenzó a cambiar. La capital de Roma cada vez era menos importante. Los medios de transporte, cada vez más rápidos y eficientes, suministraban una corriente de información e ideas de dos vías a través de todo el imperio. Las provincias se estaban convirtiendo en el centro del poder imperial. El gran imperio de Roma continuará en un momento. El gran imperio de Roma. La ciudad de Roma siempre había esgrimido su influencia sobre las provincias, pero las provincias, a su vez, influenciaron a la capital imperial, convirtiéndola en la ciudad cultural más diversa jamás vista en el mundo. Desde los comienzos de la República Romana, todos los ciudadanos romanos estaban obligados a venerar la religión del Estado. Y esto significaba que en ocasiones debían visitar un templo público y ofrecer un sacrificio a algún dios en particular, tal como Júpiter, el rey de los dioses. Baco, el dios del vino y la celebración. Y Apolo, el dios del sol. También importante para la religión romana era ofrecer sacrificios a los espíritus guardianes del emperador reinante. Los sacrificios podían ser con dinero, alimentos o degollando un animal. Pero con el correr de los siglos, los ciudadanos romanos fueron expuestos a muchas corrientes religiosas que les llegaban desde las provincias. We have to remember that the Romans are not living this life thinking of another life. They're living this life strictly for itself. Chiefly, the role of the gods is to help you out in your career. And the Romans call this, I give so that you give. You propitiate the gods in order to keep them on your side. Not in order to buy an afterlife, but in order to have a good life here on earth. Para el año 100 de nuestra era, los mercaderes, comerciantes y esclavos comenzaron a esparcir otras religiones místicas y cultos a través de todo el imperio. Muchas de estas creencias extranjeras atrajeron a la población romana en general. The Roman Empire provided the channels through which such religions could move much more easily than they could have at other times. So, for example, the Egyptian goddess Isis, who was at the center of another one of these so-called mystery cults,
Her worship spreads not only to Italy, to the centre of the empire, but far beyond that. That spreads to London, and we know there was a temple of Isis in London in Roman times. Los soldados romanos en particular se convirtieron en fieles seguidores del dios Mithres, el dios persa de las fuerzas del bien contra el mal. Su culto, que simbolizaba la muerte y la renovación, atraía a los soldados que siempre enfrentaban su propia mortalidad en el campo de batalla. El culto se originó en las provincias asiáticas, pero para el siglo I de nuestra era, sus templos podían encontrarse en Italia y en lugares tan lejanos como Bretaña. Los cultos como este ejemplificaban la diversidad religiosa y la tolerancia que existía en el Imperio Romano. Generally speaking, the Roman Empire was characterized by religious toleration. It was generally a world of live and let live, that for most cults, they were tolerated by the Roman Empire so long as the people who followed these cults were also happy to follow the Roman state religion, because that was the way in which you actually expressed your loyalty to the Roman state. Por regla general, Trajano toleraba las muchas religiones que se profesaban a todo lo ancho del Imperio Romano. Su rectitud como líder era muy estimada por la población romana, al igual que por los emperadores que le siguieron. En el año 117, Trajano sufrió un infarto y murió. Él y su esposa Pompeya no habían tenido hijos y Trajano no había nombrado a un sucesor. Pompeya supuestamente falsificó los papeles de adopción, haciendo que el primo menor de Trajano, Adriano, se convirtiera en su hijo legal y heredero al trono. Trajano y Pompeya habían cuidado de Adriano desde que había perdido a su padre a los 10 años. Bajo la tutela de Trajano, Adriano creció para ser un general y consejero respetado. A los 42 años, Adriano fue coronado emperador. Nacido en Roma y criado en España, era un hombre inquieto que había pasado la mayor parte de su vida adulta yendo de provincia en provincia como estudiante y como soldado. También era un hombre que desafiaba las tradiciones. En la Roma antigua, exhibir pelo corporal de cualquier tipo era considerado bárbaro, y Adriano se convirtió en el primer emperador que usó barba. El cabello se le enroscaba en el rostro como una barba completa que mantenía bien cortada. Sus ojos supuestamente eran brillantes y penetrantes. Era agradable en cuanto se le conocía y tenía un cierto encanto que le permitía mezclarse con sus humildes súbditos, quienes debieron haberlo visto más que a ningún otro emperador. Las historias agustinas. Para celebrar su ascenso al trono, Adriano lanzó todas las deudas y los impuestos sin pagar a una fogata pública. Rápidamente se ubicó como un emperador del pueblo. The Emperor Hadrian has had a quite good press historically, especially in the West, as being a pacific and sensible Roman emperor who was not going around invading people all the time. He was somebody who was interested in the peace and the prosperity of the provinces. Adriano llevó sangre extranjera al corrupto sistema de gobierno de Roma, nombrando oficiales gubernamentales de las provincias. Instituyó reformas legales. Los ciudadanos ya no podían castigar impunemente a sus esclavos castrándolos o lanzándolos a una arena de gladiadores para ser devorados por animales salvajes. Los esclavos ahora podían ser juzgados ante un tribunal. En cuanto a su vida privada, Adriano estaba casado con una mujer llamada Sabina, sobrina nieta del gran emperador Trajano. Pero era un matrimonio donde no existía el amor. Adriano se quejaba con sus amigos que Sabina tenía mal carácter y que era difícil. Sabina juró que jamás le daría hijos, anunciando públicamente su uso de contraceptivos. Y al igual que los emperadores que lo precedieron, Adriano nunca tuvo hijos. La frialdad de Sabina hacia Adriano pudo haberse debido a sus infidelidades. Se decía que Adriano prefería la pasión de los hombres a la de las mujeres. El emperador comenzó una relación amorosa con un joven de 18 años llamado Antinos, a quien conoció durante sus viajes a Bitinia, ahora Turquía. In the Roman world, the term homosexual didn't exist, and the concept didn't have the same ramifications that it has today. Sex with other men, as long as you were the active partner, was perfectly acceptable, and wealthy Romans had around them not only slave women, but also handsome young slave boys with whom they would use for their sexual pleasures. That was quite common. Sexuality is oftentimes an exchange of power,
It's largely a question of which partner is on top. So that in a homosexual affair, it's the submissive partner who sort of loses status. This means that if a Roman citizen were to have homosexual sex with a slave, there's really no problem there. You're simply using your property. However, if a Roman citizen were to play the submissive role, this is a loss of face and may be used as a scandal. Además de mantener su relación amorosa con Antinos, Adriano poseía una energía temeraria. Estaba decidido a darle la vuelta a todo el imperio. Por primera vez, los habitantes de las provincias conocerían el rostro, además del nombre de su emperador. El gran imperio de Roma continuará en un momento. En el año 121 de nuestra era, el emperador Adriano comenzó la primera de las 4 grandes giras que haría al Imperio Romano, cuyos territorios se extendían en más de 30 millones de kilómetros cuadrados, incluían 4.000 ciudades y 42 provincias. Siendo un político astuto, Adriano se reunió con los gobernadores de las provincias de Asia Menor, Siria y África del Norte. Degustó las cocinas locales y reunió las diversas culturas que él regentaba en una sola. The Roman emperor was acutely aware of the need for the peoples of the empire to know who he was, what his name was, and also to have some idea of what he looked like. This was not achieved, of course, through the media we have today. The Romans had no equivalent of television or even really newspapers. So some emperors would actually travel around the empire, and the most famous example of this would be the Emperor Hadrian, who spent much of his long reign touring around the provinces from one part of the world to the next. For the political stability of the empire, it was very important to the emperors that everybody should know who they were. Adriano dio su rostro a conocer en todo el imperio. Mientras viajaba, distribuía monedas con su efigie. Casi todas las ciudades que visitó erigieron templos en su honor. De todos los lugares que visitó, la provincia que más impresionó a Adriano fue la de Grecia. En Atenas quedó maravillado con el arte y la belleza arquitectónica de la ciudad. El amor de Adriano por Grecia se hizo tan conocido que los romanos comenzaron a llamarlo el griego. Hadrian wore a beard like Greek philosophers, dressed like Greek intellectuals, wrote Greek poetry, took a male lover. Almost a caricature of what was Greek. Of course, those old aristocratic Romans back in Rome, who objected even to Hadrian going east, said, this is what happens when Roman emperor goes Greek. But ordinary people throughout the empire, I doubt, really thought that there was anything particularly wrong or odd with this. The Roman Empire, sexually, culturally, religiously, much more inclusive, much less judgmental than most of our modern 20th century societies. Always worth remembering that. Adriano estaba ansioso de llevar la cultura griega a Italia. En el año 125 comenzó la construcción de su palacio imperial, localizado en Tivoli, en las afueras de Roma. La propiedad de 120 hectáreas del emperador incluía un templo, fuentes y espejos de agua, todo decorado con obras de arte griegas y esculturas que había robado en Atenas. Adriano también tenía gusto por el drama. Era un protector de las artes y animó la construcción de teatros en todo el imperio. Now, the whole idea of having theatrical productions and having theaters was a Greek idea. It was something that was initially foreign to the Romans, but something which the Romans began to adapt. These theaters became progressively more elaborate. That is, they were decorated with marble, sometimes with large marble columns. La pasión de Adriano por el arte se expresaba en los edificios que construía. En el año 118 encargó la reconstrucción de una de las maravillas más perdurables de Roma, el Panteón, dedicado a todos los dioses romanos. Dentro del templo abovedado, los rayos de luz celestial se colaban por una abertura redonda llamada el óculo. Muchos romanos creían que este simbolizaba el ojo de los dioses que los vigilaba.
A pesar de sus intereses por el arte y la arquitectura, Adriano continuó siendo un guerrero y como emperador mantuvo el poder del imperio en las provincias. En el año 122, Adriano construyó su logro más grande de todos, un muro de piedra de 115 kilómetros que atravesaba la campiña del norte de la provincia de Bretaña. Esta barrera defensiva tenía como fin proteger al Imperio Romano de los ataques de las tribus bárbaras del norte. El muro de Adriano se convirtió en una línea divisoria simbólica que separaba el mundo civilizado del incivilizado. La pared aún está en pie, como un monumento conmemorativo a los hombres que construyeron y defendieron el imperio de Adriano. Después de su gira por Bretaña, Adriano continuó su viaje a través del poderoso imperio romano. El gran imperio de Roma continuará en un momento. El gran imperio de Roma. En el año 130, Adriano comenzó su tercer recorrido por las provincias. Primero viajó a través de Asia y luego navegó hacia Egipto, el país donde había estudiado magia y astrología cuando era joven. Adriano era un hombre muy supersticioso, a quien le intrigaban de sobremanera los cultos egipcios de Osiris e Isis. Viajó a Egipto con una enorme comitiva que incluía a su amante Antinos. Entre sus citas con el gobernador de la provincia y los ciudadanos prominentes, el emperador decidió realizar un crucero de placer a lo largo del río Nilo. Pero durante el viaje, Antinos, el amante de Adriano, cayó por la borda y se ahogó. Quienes estuvieron presentes en ese momento recuentan que Adriano lloró como una mujer cuando Antinos se ahogó. De inmediato, Adriano deificó a su amante y dio su nombre a una ciudad en las riberas del Nilo. Aún llorando la pérdida de Antinos, Adriano siguió adelante con su gira por el imperio. En el año 131 entró en Judea, una provincia mayormente conformada por ciudadanos judíos. El imperio había sido relativamente condescendiente con las diferentes creencias religiosas, pero las ideas de tolerancia religiosa estaban cambiando. The province of Judea, of course, is the most troublesome province in the Roman Empire. It's the province most prone to revolt. And at the center of that resistance and of that dissidence are the Jews. That's important because it highlights why Judaism is different from any other religion in the Roman Empire, from other forms of paganism. Judaism is a tight, ethnically based religion with a long, deep past, and a religion too, based around a set of books. That made Judaism a much tighter and more difficult resistance group to break than any other group in any other province in the empire. En esa época, la gran mayoría de la gente que vivía en el Imperio Romano adoraba a muchos dioses, incluyendo a los dioses romanos, cuya veneración era obligatoria según la ley. Pero esto no era posible para los judíos, que creían en un solo Dios y cuyas leyes divinas prohibían el culto a otras deidades. En ocasiones, la negación de los judíos a venerar la religión del Estado causaba tensiones entre el emperador reinante y los ciudadanos de Jerusalén, la capital de Judea. The Jewish people at the time certainly considered themselves to be very different from the Romans of Italy. Of course, dietary habits and many details of their dress were very distinctive then, as they have been in more recent centuries, and as many Orthodox Jews still are very different today. The real clashes between the Jews and the Romans came about as a result of particularly the Romans failing to understand the depth of Jewish religious sensibilities. La insensibilidad de Roma hacia las prácticas religiosas judías había llegado a una serie de choques violentos. En el año 66 de nuestra era, bajo las órdenes del emperador Tito, los soldados romanos hicieron una incursión salvaje a través de las calles de Jerusalén. Masacraron a los ciudadanos y quemaron el templo sagrado de los judíos. El escritor judío Josefo recuerda la masacre. Iban por las calles espada en mano, masacrando indiscriminadamente a todo aquel que se le atravesaba en su camino. Josefo. Un pequeño grupo de judíos que logró sobrevivir a la revuelta huyó de Jerusalén, estableciéndose en Masada,
una comunidad en la cima de una montaña del desierto mirando sobre el Mar Muerto. Construida por el rey Herodes en el año 37 a.C., la imponente ciudad fortificada tampoco estaba a salvo de la mano de Roma. Desde el año 67 hasta el 73 de nuestra era, los judíos lograron repeler a los ejércitos romanos, pero en abril del año 73, los soldados romanos tomaron por asalto a la citadela usando catapultas y arietes para derribar las murallas de la ciudad. Temiendo una suerte inevitable, la colonia judía se suicidó en masa. Cuando los soldados finalmente lograron entrar, encontraron a 960 hombres, mujeres y niños muertos. Su martirio se convirtió en un símbolo de solidaridad judía contra el imperialismo extranjero. In that sense, the siege of Masada is a very efficient operation for the Romans because it's the most wonderful public demonstration that no one can resist Roman rule. Masada stands as a symbol of Roman power, which I think also echoes through the Eastern Mediterranean with the message, do not oppose the Romans. There's of course some dispute of whether or not the Jews in Masada were executed or committed suicide. I think it's pretty clear that they committed suicide. That's important, I think, in terms of how the story is told. It lends dignity to the Jews as resistors against an imperial power, without, as it were, taking away anything of the siege of Masada as an extraordinary exercise also in Roman military might. Adriano estaba consciente de las hostilidades entre el gobierno romano y la población de Judea, pero estaba decidido a mantener a Jerusalén como una ciudad romana. Cuando entró a Jerusalén, Adriano dictaminó que se construyera un templo romano en honor al dios Júpiter. Para consternación de los judíos, Adriano ordenó que el nuevo templo se erigiera en el lugar exacto donde una vez estuviera el templo sagrado judío que había sido destruido por soldados romanos. Adriano insultó aún más a los judíos al denunciar sus cultos rituales. Now, Hadrian has a very good reputation for being a peace-minded Roman emperor who, generally speaking, respected the rights and the beliefs of the peoples of the empire as a whole. But he found it very difficult to tolerate some of the practices of the Jews, which he regarded as bizarre. El decreto sacrílego de Adriano escandalizó a los judíos. En el año 132, en una muestra colosal de desafío, miles de judíos se unieron en una rebelión para enfrentar al Imperio Romano. Al frente de la revuelta estaba Simón Bar Kokhba, un judío fanático. Durante casi 4 años, los judíos lucharon contra las legiones romanas, pero al final, el ejército romano tomó la ciudad de Jerusalén y masacró a 500.000 de judíos. Adriano ordenó que se le llevara el cuerpo de su líder, Bar Kokhba. Si su Dios no lo había matado, ¿quién podía haberlo hecho? Adriano. La revuelta de Bar Kokhba fue la batalla militar más grande del reinado de Adriano. El ejército restauró el poder romano en la provincia de Judea. Sin embargo, la batalla dejó recuerdos amargos en ambos bandos. What I think is most significant here is that there's no doubt this was a really very small military problem for the Romans. These people were not of any military significance at all. The reason for this is political, that the Romans wanted everyone else in the Middle East to see that they were not going to tolerate any such resistance. En el año 135, Adriano regresó a Roma. Había visitado 38 de las 44 provincias. Debilitado de salud, pasó los años que le quedaban de vida en su palacio de Tívoli. En el año 136, murió y fue sepultado en un monumento en Roma junto a su esposa Sabina. Pero no era un lugar de descanso adecuado para un hombre que nunca había amado a su esposa y que había pasado la mayor parte de su vida fuera de Roma. Las giras de Adriano reflejaron una nueva realidad. Muchas de las provincias se integraron económica y políticamente al Imperio Romano. Y para el siglo II de nuestra era, la sede del poder ya no estaba en Roma. El poder estaba en las provincias.
261, el emperador Marco Aurelio exclamó: como emperador, Roma es mi patria, pero como hombre, soy un ciudadano del mundo. Aurelio resumió lo que significaba ser romano. Esta gente de la antigüedad, ricos o pobres, fueron miembros de un club exclusivo que abarcaba al mundo del Mediterráneo. Hayan sido campesinos viviendo en las remotas regiones de Bretaña o aristócratas viviendo en suntuosos palacios en Egipto, todos fueron actores del drama humano que se desarrolló durante el gran imperio de Roma. Los acompañó Joe Mantegna.